Hay historias que no podemos olvidar, no por nostalgia, sino por responsabilidad, porque cuando la memoria se apaga, los errores vuelven con otro nombre, en otro lugar, sobre otras vidas. Y el precio, ese precio que nunca debería depender de una coordenada, una bandera o un contrato, vuelve a cobrarse en seres humanos. Recordar no es mirar atrás, es mirar de frente lo que somos capaces de permitir. Este episodio no trata solo de un desastre, trata de lo que pasa cuando el valor de una vida se mide en cifras y no en dignidad. Esta es la historia de Bhopal, pero hay muchas más que aún necesitan ser contadas. El 3 de diciembre de 1984 amaneció envuelto en un silencio espeso, irreal, que no correspondía con el bullicio habitual de Bhopal. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban, el sonido cotidiano de las motocicletas, los puestos de té y las conversaciones matutinas se había extinguido. En su lugar, la ciudad respiraba un aire denso, contaminado, impregnado todavía por el veneno que había descendido sobre ella durante la noche. Las primeras luces del día revelaron una escena que no parecía real. Miles de cuerpos yacían en las calles, en las cunetas, bajo los postes de electricidad, en los patios de las casas. Familias enteras, inmóviles, como si la muerte los hubiese sorprendido en mitad de un mismo sueño colectivo. Niños en brazos de madres que no despertaban. Padres con los brazos extendidos, intentando proteger a quienes ya no podían respirar. Los supervivientes que salieron de sus casas aquella mañana lo describieron años después como un amanecer imposible de olvidar. El aire estaba cargado de un olor ácido que aún quemaba las fosas nasales, mezclado con el hedor de la descomposición temprana. Los ojos seguían irritados, la piel sensible, los pulmones doloridos. Quienes habían logrado vivir la noche despertaban con la garganta seca, tosiendo sangre, con mareos y visión borrosa. Muchos se levantaron sin saber que el gas seguiría causando estragos durante días, incluso cuando ya no podía verse. Las primeras 24 horas fueron de confusión absoluta. Nadie sabía qué había pasado. No hubo comunicados oficiales, no hubo alertas, no hubo instrucciones. Los rumores crecían a cada minuto. La gente huía sin rumbo, con las pocas pertenencias que podían cargar, amontonándose en estaciones de tren, carreteras y descampados. La búsqueda de familiares desaparecidos comenzó al amanecer y se convirtió en una procesión interminable. Padres caminaban por los barrios con fotografías en las manos, gritando nombres que nadie respondía. Madres revolvían entre cuerpos alineados en improvisadas morgues al aire libre, esperando encontrar a sus hijos, temiendo hacerlo. Los templos, las escuelas y hasta las aceras se convirtieron en depósitos de cadáveres. Los hospitales ya no podían contenerlos. Los pasillos estaban saturados, los quirófanos llenos, las morgues desbordadas. Mientras tanto, las autoridades locales parecían paralizadas. No existían protocolos de evacuación. Nadie organizaba refugios. No había mensajes claros para la población. Union Carbide guardaba silencio, negándose a confirmar el alcance del desastre. La ciudad se hundía en la incertidumbre, mientras la nube invisible seguía haciendo efecto en los cuerpos que habían inhalado el veneno. Esa noche, mientras algunos intentaban dormir, el miedo no daba tregua. Los rumores de una segunda fuga se intensificaron, y miles de personas salieron corriendo hacia las afueras, buscando refugio en aldeas vecinas. Familias enteras caminaron durante horas con niños en brazos y mantas sobre los hombros, dejando atrás hogares que ahora se sentían como trampas. La ciudad se dividió en dos, los que huían y los que sin fuerzas o recursos se resignaban a quedarse entre los cuerpos. Al amanecer del 4 de diciembre, las autoridades comenzaron a entender la magnitud real del desastre. Los primeros reportes oficiales hablaban de miles de muertos, pero las cifras cambiaban con cada hora. Lo único claro era que Bhopal estaba desbordada. Camiones militares comenzaron a entrar en la ciudad, trayendo bolsas para cadáveres y unidades médicas, pero era demasiado tarde para miles. Los hospitales improvisaban zonas de tratamiento al aire libre, con camillas hechas de tablas de madera, sábanas extendidas sobre el suelo y botellas de agua compartidas entre decenas de heridos. En las radios locales, voces cansadas pedían calma, pero la ciudad no escuchaba. El miedo ya había infectado a todos. Los cuerpos seguían apareciendo en las esquinas, en los mercados, en los templos. En algunos barrios, los cadáveres habían sido apilados en camiones, formando montañas silenciosas que nadie quería mirar. En esas primeras 48 horas, la desesperación no venía solo de la muerte, sino de la incertidumbre.
Nadie sabía qué estaban respirando, si el aire seguía siendo tóxico, si el agua estaba contaminada, si el suelo guardaba veneno. Los pocos que lograban dormir despertaban con la garganta ardiendo y los ojos enrojecidos, temiendo que cada inhalación fuese la última. A medida que el segundo día llegaba a su fin, una sensación de abandono se extendía entre los habitantes. La ayuda llegaba tarde, las respuestas no existían, y la muerte seguía reclamando víctimas incluso entre quienes habían sobrevivido a la noche. La tragedia aún no tenía nombre, pero ya se intuía que lo ocurrido en Bhopal marcaría para siempre la historia de la humanidad. Lo que nadie sabía todavía era que el desastre no se detendría en esas primeras 48 horas. Lo peor aún estaba por llegar. Las secuelas invisibles, las enfermedades crónicas, las malformaciones en los recién nacidos y una batalla por la justicia que se prolongaría durante décadas. La nube se había disipado, pero el veneno seguía dentro de la ciudad y dentro de sus cuerpos. El gas ya se había disipado, pero sobre la ciudad flotaba un silencio aún más denso, el silencio de las respuestas que no llegaban. Mientras los hospitales seguían colapsando y los cadáveres se apilaban en improvisadas morgues, la pregunta que resonaba en cada esquina de Bhopal era la misma. ¿Quién es responsable? La planta de pesticidas de Union Carbide India Limited, filial de la multinacional estadounidense Union Carbide Corporation, se había convertido en el epicentro de una tragedia de dimensiones impensables. Pero mientras las cifras de muertos crecían cada hora, desde las oficinas centrales en Danbury, Connecticut, la estrategia de la compañía era clara: distancia, control y minimización. Las primeras declaraciones públicas de Union Carbide fueron frías, casi quirúrgicas. En un comunicado emitido apenas horas después de la tragedia, la empresa expresó profunda preocupación por la situación, pero evitó asumir responsabilidad directa. El mensaje era simple: ha ocurrido un accidente trágico. Estamos investigando la causa. Para la población de Bhopal, el término accidente sonaba insultante. No era un imprevisto, no era un error fortuito. Era el resultado de años de negligencia sistemática, sistemas de seguridad desconectados para ahorrar costes, alarmas ignoradas, tanques corroídos, válvulas sin mantenimiento, protocolos inexistentes. Sin embargo, desde el otro lado del mundo, Union Carbide empezó a construir un relato diferente. En sus comunicados internos, la empresa insinuaba que el desastre podía haber sido causado por sabotaje. La narrativa era conveniente. Si alguien había manipulado el tanque, entonces la empresa no era culpable, sino víctima. Pero en Bhopal, los testimonios de los trabajadores sobrevivientes contaban otra historia. Durante meses habían denunciado el mal estado de la planta, el cierre de sistemas de refrigeración, la falta de entrenamiento y los recortes brutales que dejaban los tanques prácticamente sin supervisión. Nadie los escuchó. Mientras la ciudad seguía sumida en el caos, la sede central de Union Carbide mantenía un férreo control sobre la información. Los datos sobre el gas liberado, sus efectos y los posibles antídotos fueron retenidos durante días. En los hospitales, los médicos luchaban a ciegas, sin saber qué sustancia estaba matando a sus pacientes. Esa omisión no solo costó vidas, fue un acto deliberado para proteger los intereses de la empresa. Aún así, públicamente, Union Carbide intentó proyectar una imagen de cooperación. Enviaron un equipo de expertos especializados en toxicología industrial y prometieron asistencia técnica para contener el desastre. Pero la ayuda llegaba tarde, y la percepción entre los habitantes de Bhopal era clara. La multinacional que había traído la muerte ahora intentaba limpiar su imagen. Mientras la indignación crecía en las calles, el gobierno indio enfrentaba una crisis imposible de gestionar. Por un lado, miles de cadáveres se acumulaban bajo el sol, familias enteras pedían justicia y la prensa internacional señalaba directamente a la planta de Union Carbide. Por otro, la realidad económica era aplastante. Union Carbide era una de las pocas multinacionales con inversiones significativas en India, y el país dependía de la tecnología y el capital extranjero para su desarrollo. El primer ministro Rajiv Gandhi, presionado por la magnitud de la tragedia, ordenó abrir una investigación inmediata. Los primeros reportes confirmaban lo que ya era evidente: 40 toneladas de gas letal habían escapado a la atmósfera por fallos múltiples en los sistemas de seguridad. Los documentos internos revelaban que Union Carbide había recortado presupuesto en mantenimiento, formación y protocolos críticos. La indignación pública se convirtió en protestas masivas. En las puertas de la planta,
multitudes exigían el cierre inmediato y la detención de los responsables. Los supervivientes llevaban fotografías de familiares muertos y carteles con una sola palabra: justicia. La policía tuvo que contener a miles de personas que intentaban entrar en las instalaciones. El gobierno indio, atrapado entre la presión de la calle y las consecuencias diplomáticas, adoptó una estrategia ambigua. Por un lado, anunciaron demandas contra Union Carbide. Por otro, negociaban discretamente con la empresa para evitar un conflicto internacional que pudiera dañar la inversión extranjera en el país. Esa ambivalencia alimentó la rabia. En los barrios más golpeados, los habitantes se sentían abandonados. La ayuda médica tardaba en llegar, los cuerpos se acumulaban sin recoger y las autoridades parecían más preocupadas por proteger sus relaciones comerciales que por salvar vidas. El propio ministro de Industria, Narendra Singh Sisodia, reconocería años después que existió presión directa desde Washington para manejar el asunto con discreción. En lugar de un proceso transparente, el gobierno se inclinó hacia acuerdos rápidos y silenciosos que garantizaran que Union Carbide siguiera operando en India. En el centro de la tormenta estaba Warren Anderson, el director ejecutivo de Union Carbide Corporation. Para los habitantes de Bhopal, su nombre se convirtió en sinónimo de muerte. Warren Martin Anderson nació en Nueva York, hijo de inmigrantes suecos de clase trabajadora. Creció en el seno de una familia humilde, en una época marcada por la Gran Depresión. Tras servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, estudió química en la Universidad de Colgate y comenzó su carrera en Union Carbide en 1946, cuando la compañía era un gigante en expansión dentro de la industria química. Anderson empezó desde abajo, como vendedor de productos industriales, recorriendo Estados Unidos en coche para cerrar contratos. Su dedicación y ambición le abrieron camino rápidamente. Entendía el negocio, conocía a los clientes y sabía cómo moverse dentro de la compleja red corporativa que definía a Union Carbide. Durante las décadas de 1950 y 1960, Anderson escaló puestos hasta convertirse en una de las figuras clave de la compañía. Su ascenso coincidió con un periodo de crecimiento agresivo para Union Carbide, que expandió operaciones en todo el mundo, incluyendo India, donde construyó la planta de pesticidas de Bhopal a principios de los años 70. En 1982, Anderson fue nombrado director ejecutivo. Su reputación dentro de la empresa era la de un hombre pragmático, orientado a los resultados y obsesionado con la rentabilidad. Bajo su liderazgo, Union Carbide adoptó políticas de recorte de costes en varias plantas internacionales, incluidas las medidas que, años después, serían señaladas como factores clave en el desastre de Bhopal. El 7 de diciembre de 1984, apenas 4 días después del desastre, Anderson llegó a India en un avión privado de la compañía. Oficialmente, venía a colaborar con las investigaciones y supervisar la respuesta de emergencia. Extraoficialmente, su visita estaba rodeada de tensión. El gobierno indio sabía que su presencia era una bomba política. Al aterrizar, Anderson fue arrestado junto a otros directivos de Union Carbide India. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El hombre más poderoso de la multinacional estadounidense, esposado en suelo indio. Para las familias de las víctimas, fue un rayo de esperanza. Por fin, alguien pagaría. Pero esa esperanza duró menos de 6 horas. Esa misma tarde, Anderson fue liberado bajo fianza. Un coche oficial lo trasladó discretamente desde la comisaría hasta un avión fletado por el gobierno. Salió del país con escolta policial, protegido por las mismas autoridades que horas antes lo habían arrestado. Volvió a Estados Unidos sin restricciones, sin cargos formales y, sobre todo, sin rendir cuentas. La indignación en Bhopal fue inmediata y brutal. Las protestas se multiplicaron. Las familias de las víctimas exigían saber quién había autorizado la liberación. Las autoridades se enredaron en justificaciones vagas, que había sido una decisión judicial, que había presión diplomática, que mantenerlo detenido podría afectar las relaciones internacionales. Décadas después, documentos desclasificados revelarían que la liberación de Anderson fue pactada entre Washington y Nueva Delhi. El gobierno estadounidense presionó directamente al indio para garantizar la salida rápida del ejecutivo. Para los supervivientes, aquello fue la confirmación de lo que ya intuían. Sus vidas valían menos que los intereses políticos y económicos. Warren Anderson nunca volvió a India. Durante años, las autoridades indias emitieron órdenes de extradición que Estados Unidos ignoró sistemáticamente.
Anderson vivió el resto de su vida en una mansión en Long Island, lejos de los gritos, el dolor y el humo de las cremaciones masivas. Murió en 2014, a los 92 años, sin haber pasado un solo día en prisión. La nube había desaparecido, pero el veneno seguía allí. No estaba en el aire, sino en los cuerpos, en el agua, en la tierra,